Quiero presentarles a la doctora Luisa Fernanda Álvarez. Bienvenida, doctora Luisa. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenida. Voy a pasar a leer el currículum de la doctora. Ella es cirujana dentista, egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en el año 2011. Es especialista en odontología pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez y de la UNAM en el 2014. Tiene su práctica clínica privada desde el 2011 hasta la fecha en la ciudad de Misco, Guatemala y Chimaltenango, enfocada a la odontología pediátrica, y actualmente es residente del segundo año de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que bienvenida, doctora Luisa. Va a ser un gusto escucharte el día de hoy y te dejo el tiempo. Puedes empezar a compartir tu pantalla. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer día de conferencias del primer congreso en línea del posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que hacemos en el posgrado. Pues como ya me presentó el doctor José, mi nombre es Luisa Fernanda Álvarez, soy residente del segundo año de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, y ahorita en estos minutos que vamos a estar con ustedes voy a platicar y compartir un poco de la ortodoncia en piezas tratadas endodonticamente. Bueno, voy a empezar la charla observando estas imágenes radiográficas. Quiero que las observen detenidamente y que veamos que son cuadros clínicos que probablemente sea común observarlos en niños que han tenido trauma en el sector anterosuperior principalmente, donde ha habido afección de los tejidos duros a nivel de la raíz, en tercio medio, apical o cervical, donde no ha habido un cierre completo del ápice radicular y los endodoncistas que lo saben hacer perfectamente, tienen que llegar a hacer un sellado para que podamos continuar en uso de esta pieza. O, por ejemplo, en la tercera imagen que ustedes pueden observar, asociado a una variante anatómica, como es un densindente, que ya lo vamos a platicar más adelante, asociado también a una área periapical por necrosis pulpar. Entonces, la pregunta de hoy es esta. ¿Está indicado hacer ortodoncia en estas piezas dentales? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué tipo de fuerza les vamos a hacer y en qué momento podemos hacerlo? Entonces, es lo que vamos a resolver en estos próximos minutos que compartamos. Cuando hablamos de ortodoncia en piezas tratadas endodónticamente, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, la reparación de los tejidos. Cuando hay una afección pulpar, tenemos que saber que hay un tiempo que los tejidos necesitan para poder ser reparados. Ya vamos a hablar de esos tiempos en un momento. La biología del movimiento dental, que es lo que nos compete a nosotros los ortodoncistas, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos a mover ese diente, qué tipo de movimiento le vamos a aplicar a ese órgano dental, qué fuerza le vamos a poner, porque no debemos de exceder en una fuerza excesiva a estos dientes. Ya vamos a ver también un poquito de eso, pero como generalidad sabemos de que no podemos exceder en el sector anterior entre 10 a 50 gramos de fuerza y en el sector posterior entre 20 hasta 100 gramos de fuerza, dependiendo del tipo de movimiento que vamos a hacer. Si existen resorciones asociadas o no, cuál fue la enfermedad pulpar con la que inició este órgano dental y si existe o no una enfermedad periapical. Durante muchas décadas no se hacían movimientos dentales en piezas endodonciadas. Esto basado en la creencia, y hago énfasis en la palabra creencia porque no había ningún sustento científico ni clínico que dijera que no lo pudiéramos mover, porque se asociaba que al mover estos dientes endodonciados aumentábamos el riesgo de padecer una reabsorción radicular. Fue hasta 1990 que el doctor Spurrier hace un estudio de casos y controles y él concluye, y es
muy enfático en esto, que la reabsorción radicular no aumentó ni disminuyó, perdón, en tratamientos endodónticos exitosos. Cuando hablamos de tratamientos endodónticos exitosos, que nuestros colegas los endodoncistas lo saben hacer perfectamente, sabemos que tenemos que tener una adecuada desinfección, instrumentación del conducto radicular. Todo esto con el fin que los tejidos adyacentes y el periápice encuentren el ambiente ideal para poder iniciar su proceso de cicatrización. Y esto para nosotros los ortodoncistas es tan importante porque nos va a ayudar a poder hacer cualquier movimiento sin tener una mayor complicación. Estrictamente hablando desde la perspectiva biológica, en un diente que ha tenido una patología periapical o no, y relacionando la biología pulpar y de los movimientos ortodónticos, la aplicación de las fuerzas puede hacerse después de algunos días de haber concluido el tratamiento endodóntico. La palabra algunos días puede ser un poco vaga en este momento, la vamos a ir resolviendo en unos momentos. A veces como odontólogos, nuestros pacientes nos exigen saber en cuánto tiempo, ellos quieren saber días, horas en que podemos continuar los tratamientos como tal. No solo vamos a ver parámetros no solo de tiempo, sino de características y signos clínicos que nos van a dictar en qué momento vamos a hacer ya el tratamiento de ortodoncia. Bueno, ¿cuándo empezar a hacer los movimientos ortodónticos? Cuando hay una enfermedad periapical, las células inflamatorias que se encuentran en el periápice sufren una apoptosis entre los 15 y 30 días posteriores al tratamiento. Aquí tenemos el primer parámetro de tiempo que estamos observando acá, pero no es el único que vamos a tomar. Con este primer parámetro de tiempo, lo que les quiero decir es de que no podemos hacer la endodoncia hoy y mañana ya empezar a hacer los movimientos ortodónticos. No es cuestión de tiempo. Vamos a ver otras características que tenemos que tomar en cuenta. También la literatura menciona que la aplicación de fuerzas ortodónticas en lesiones periapicales no interfiere en la reparación de la lesión periapical como tal. Si en algún punto se detecta un fracaso endodóntico, meses o años de haberse realizado este tratamiento, no debe atribuirse como tal al movimiento dental. Como sabemos, en odontología, muchas de las cosas que nosotros trabajamos son multifactoriales, así que esta no es la excepción. Esta tarde voy a compartir con ustedes una serie de casos. Vamos a ver el primer caso clínico. Esta es una chica de 19 años, 8 meses. Al análisis cefalométrico, ella es una clase 1 esquelética. Sus incisivos superiores se encuentran proinclinados y protrusivos. Esto quiere decir que están por fuera de su base ósea, o sea, inclinados hacia bucal o labial. Y los incisivos inferiores protrusivos de igual manera. El motivo de consulta de la paciente es por ortodoncia, porque mi canino izquierdo está montado y los de abajo están torcidos. Ahorita vamos a observar las fotografías intraorales de la paciente. Este es el cuadro en el que inicia la paciente. Pues el motivo de consulta, vamos a poner aquí el puntero, es pues el canino, ella solo ve este problema. Obviamente para nosotros en este momento tenemos que hacer todos los análisis intraorales, clínicos y radiográficos para poder establecer los objetivos ortodónticos que nosotros necesitamos. Tenemos arcadas cuadradas, un apiñamiento en el sector anterior, superior e inferior, resto radicular de la pieza 3.6, algunas ausencias dentales, extrusiones de la 1.6 por la ausencia de la 4.6, y desde este momento yo quiero que ustedes observen la pieza 2.2, que desde la fotografía lateral izquierda, que es la que observamos en esta parte de acá, tenemos un pequeño cambio de coloración que la confirmamos en la fotografía oclusal superior. Esto está asociado, si ustedes logran ver la variante anatómica, el densindente, que también lo volvemos a corroborar en la radiografía periapical, que es parte de los estudios radiológicos que deberíamos de tomar, pues siempre. Aquí vemos un ápice abierto, un área periapical, y entonces en este momento es donde nosotros, antes de iniciar el tratamiento de
ortodoncia, tenemos que referirlo, perdón, al posgrado de endodoncia para que nos apoye en el manejo de esta paciente. Cuando lo referimos al posgrado de endodoncia, ellos hacen su diagnóstico y establecen su tratamiento. Entonces ellos diagnostican, un área periapical radiolúcida, un densindente tipo 1, un ápice abierto, el diagnóstico pulpar en este momento pues hay una necrosis, un diagnóstico periapical, una periodontitis apical, y el tratamiento que ellos proponen es un tratamiento de conductos radiculares acompañado de un tope de MTA. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que sepan que todos estos tratamientos que voy a mostrar ahorita son de alta complejidad endodóntica, entonces pues tiene que llevar un proceso adecuado. Aquí tenemos cómo el posgrado de endodoncia nos apoyó, cómo se establece la conductometría, cómo se van haciendo los incrementos del MTA para poder tener un buen sellado al final del tratamiento, que es la última radiografía que ustedes observan. Aquí tenemos nuevamente la radiografía de la obturación final. Ellos, como parte del protocolo endodóntico, tienen que hacer reevaluaciones. Si se dan cuenta, en la reevaluación del primer mes, nosotros ya iniciamos el tratamiento de ortodoncia, pero si observan bien la radiografía, pues todavía no tenemos aparatología cementada en esta zona. La pieza como tal sigue en observación, ya se va controlando un poco más el área periapical. Tenemos una reevaluación a los 4 meses, aquí lo pueden observar en esta radiografía, y ya después de esos 4 meses es que tomamos la decisión nosotros de colocar aparatología para poder iniciar los movimientos de alineación y nivelación. Así es como se encuentra esta paciente actualmente. Ya tenemos arcadas completamente conformadas, ovoidales, estamos manejando espacios. Esta pieza, cabe mencionar que ya tuvo movimientos traslacionales también para corrección de línea media, que es otro de los objetivos que nos estamos planteando como ortodoncistas. Y si ustedes observan bien las fotografías a nivel de los tejidos blandos, por ejemplo, tenemos tejidos blandos completamente sanos, se hace sondaje, donde el sondaje tanto por bucal como palatino no excede los 3 milímetros, no tenemos cambio de coloración en la corona clínica por bucal, y la pieza fue sellada con una resina palatina. Entonces, como conclusión de este primer caso, podemos decir que sí necesitamos un tiempo, por lo menos en este caso necesitamos de 4 meses, y que entre los signos que tomamos para poder saber en qué momento hacerle los movimientos ortodónticos fueron clínicos, radiográficos, para saber cuándo poder iniciar. Aquí tenemos la evolución radiográfica que ha tenido esta pieza dental con el tiempo. Si se observan, el área ha disminuido. A pesar, nosotros hemos hecho nuestros movimientos sin ninguna complicación, sin repercutir como tal en el ápice de la pieza del 2.2. Ahora nos vamos a plantear otra pregunta. ¿Qué pasa con los dientes tratados con procedimientos endodónticos quirúrgicos? ¿Será que estos dientes pueden ser movidos ortodónticamente? ¿Cuándo los podemos mover? ¿Cuáles serán las implicaciones que vamos a tener cuando queramos mover estos dientes? Hay factores que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se hace una cirugía periapical, hay un riesgo que haya una mayor reabsorción radicular externa. Esto está asociado a que cuando hacemos se realiza la apicectomía, hay una exposición de dentina. Puede haber irritación e inflamación causada por el material de obturación, la presencia potencial de tubulíos dentinarios expuestos y contaminados, o la posible presencia de una periodontitis marginal, dehiscencia o fenestración. Hay estudios clásicos desde 1969, donde ellos hacen estudios y mencionan que la tasa de cicatrización, tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos, cuando se les hace una cirugía periapical y queremos hacerle fuerzas ortodónticas desde etapas muy tempranas, el retraso de la cicatrización es bastante evidente.
cosa que se vuelve a firmar en 1974, donde habla una mayor incidencia de reabsorción radicular al momento de realizar esos movimientos ortodónticos en etapas muy tempranas. Entonces, por eso es que desde aquí sabemos de que no lo podemos hacer tan inmediatamente y que cuando hacemos una cirugía periapical, estamos hablando de un tiempo mínimo de 6 meses hasta un año, siempre recordándonos de que tenemos que tener los parámetros clínicos que ya mencioné, ver que el área periapical no esté aumentando, que el tratamiento de endodoncia haya quedado muy exitoso y que el sellado que tenga la pieza por coronal pues esté completamente adecuado. Entonces, ya mencionando esto, vamos a entrar al segundo caso clínico. Este es un paciente masculino de 27 años. Al análisis cefalométrico, él es un paciente clase 1 también, con sus incisivos superiores e inferiores protrusivos y proinclinados. Y el motivo de consulta del paciente quiere mejorar la posición de mi diente de arriba del lado izquierdo, con referencia a la 2.2. Aquí tenemos las fotografías iniciales del paciente. Vemos arcadas amplias con apiñamiento en el sector anterior, superior e inferior. Relaciones caninas en clase 2, relaciones molares en clase 1. Pues el motivo de consulta del paciente era evidentemente pues su lateral superior izquierdo. Y aquí en este momento, colegas, quiero hacer una pequeña observación. Si ustedes ven las fotografías intraorales, pues el paciente presenta muchos procesos cariosos. Entonces, previo a que ustedes nos quieran referir cualquier paciente de ortodoncia, que estaríamos muy felices de poderlos ayudar, el paciente tiene que estar libre de caries para que nosotros podamos hacer y trabajar al paciente. Entonces, en este momento que ya tenemos nuestros objetivos ortodónticos, enviamos al paciente a que haga toda su rehabilitación de operatoria. Si se dan cuenta en la pieza 2.2, en este caso sí tenemos un poco de cambio de coloración un poco más evidente, tanto en bucal como en palatino. Entonces, el paciente acude con el odontólogo. Posterior a eso, él regresa para poder iniciar su tratamiento ortodóntico, y la radiografía que les voy a mostrar más adelante es cómo realizaron el tratamiento de endodoncia de la pieza 2.2. Pero vamos a ver primero la radiografía panorámica, donde observamos pues cóndilos bastante simétricos, un adecuado trabeculado óseo mandibular y maxilar. Y desde este momento ya nos llama un poquito la atención un área en el sector anterosuperior a nivel de la pieza 2.2, pero como sabemos que la radiografía panorámica no es la única herramienta que nosotros podemos tomar para poder hacer este tipo de diagnósticos, pues hacemos la radiografía periapical, que es la que observan ustedes en este momento, y pues ya corroboramos pues la presencia del área periapical como tal. Entonces, como les comento, pues él ya va a hacerse su tratamiento de operatoria, de endodoncia, lo que necesite, y regresa con nosotros. Al momento de regresar con nosotros, pues este es el cuadro radiográfico que observamos. Yo creo que aquí podríamos platicar pues perfectamente que no es el mejor tratamiento de endodoncia que se pudo haber realizado. El paciente presenta un poco de molestia todavía en esta zona. Entonces, es momento que nosotros hagamos la referencia al posgrado de endodoncia para que ellos nos apoyen en el manejo de esta zona. Ellos hacen su diagnóstico, hacen que pues al frío pues evidentemente no responde, a la palpación es negativo, a la percusión es negativo, también se hace el sondaje, que si pueden ustedes observar, el sondaje no excede los 3 milímetros, y la movilidad es fisiológica. Para poder acceder a esta zona del ápice, porque se intentó hacer la instrumentación y quitar este excedente de gutapercha, se tuvo que hacer una cirugía periapical para acceder a esta zona, que es lo que vamos a observar y ver ahorita a continuación. Todo lo que tenga que ver con cirugías periapicales y de tratamientos periodontales, el doctor Luis Antonio Callejas es el que nos apoya en el posgrado.
para poder realizar estos procedimientos. Pues previamente se hace la asepsia de la zona, se coloca lidocaína al 2%, para poder empezar el levantamiento del colgajo de espesor total, siempre tomando en cuenta una pieza mesial y una distal de la cual vamos a trabajar. Aquí ya hay acceso a la zona que les mostré en la radiografía previamente. Tiene que hacer un fresado, que es uno de los factores que les comenté también en diapositivas anteriores, que puede como tal potenciar la reabsorción radicular porque estamos dejando dentina expuesta desde este momento. Se hace la remoción de la gutapercha en este momento y pues así es como queda la obturación final de esta pieza dental. A él se le pone sulfato de calcio en la zona previo a la sutura del colgajo. Tenemos el colgajo ya posicionado sin las suturas y ya tenemos todas las suturas colocadas en su lugar. Una vez más, aquí tenemos la radiografía, pero ya puesto el sulfato de calcio, que es el que nos va a ayudar al proceso de cicatrización de la zona. Aquí tenemos la evolución del caso, de cómo iniciamos. La segunda radiografía que ustedes observan es cuando ya estaba el tratamiento de endodoncia, pero sin la cirugía periapical. Y la última, pues, es la que les acabo de mostrar, realizada ya la cirugía periapical y el tratamiento de endodoncia. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta para poder saber cuándo poder aplicar fuerzas es el tamaño de la lesión periapical. Entre más grande sea la lesión periapical, debemos de tomar y ser prudentes en tomarnos más tiempo para poder realizar los tratamientos de endodoncia. En este caso, en lo que se terminó el tratamiento de endodoncia y nosotros los ortodoncistas iniciamos el tratamiento de ortodoncia, pasaron 6 meses para que nosotros pudiéramos trabajarle al paciente con movimientos y fuerzas muy controladas, muy ligeras, para que no hubiera ninguna reacción adversa. En esta radiografía, la segunda radiografía de control, a nivel de lápiz, ustedes pueden observar ya que tenemos inicio de la formación de trabeculado óseo, que es completamente favorable para el proceso de cicatrización de esta pieza dental. Así es como va este paciente ortodónticamente actualmente. Entre los movimientos que le hemos realizado a este paciente es alineación, nivelación y el control de la posición bucopalatina de esa corona. Porque si ustedes recuerdan, el motivo de consulta del paciente es que a él no le gustaba la posición de la pieza 2.2. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es colocar esa corona en una adecuada posición. Entonces, hemos estado trabajando en eso también. Si ustedes observan también aquí, hemos tenido los controles radiográficos pertinentes, al igual que periodontales. Siempre es importante recordarle al paciente en cualquier cita que debe de tener una higiene bucal adecuada para que cualquier tratamiento ortodóntico, endodóntico, protésico o de lo que nosotros hagamos pueda ser exitoso. Ahora vamos a hablar un poquito de trauma y movimiento ortodóntico. Cuando llega con nosotros un paciente que ha tenido historial con trauma, sabemos que no debemos de exceder la presión de los capilares sanguíneos. Por eso les mencionaba desde el inicio los gramos de fuerza que podemos aplicar en estos dientes. Las fuerzas continuas y leves en los dientes con trauma son mucho más saludables. Cuando queremos aplicar fuerzas interrumpidas y altas, lo único que vamos a hacer es causar un mayor riesgo de reabsorción radicular. Entonces, mucho cuidado al aplicar fuerzas muy fuertes. Y vamos a entrar a ver el caso clínico 3. Es un caso muy interesante. Espero que les guste. Este es un paciente masculino de 15 años, 3 meses. Él también al diagnóstico cefalométrico es un paciente clase 1 esquelético. Sus incisivos superiores e inferiores estaban retroinclinados y retrusivos. Esto quiere decir que estaban hacia palatino en el caso del superior y hacia lingual en el caso de los inferiores. Y el motivo de consulta del paciente, él quiere ortodoncia por el diente de arriba. Cuando vamos a investigar un poquito, él refiere que es la 2.2.
A la historia clínica de este paciente, el paciente refiere haber tenido un trauma a los 8 años de edad en el sector anterosuperior. Entonces, es lo que se refleja en, en las fotografías clínicas que les estoy mostrando acá. Si podemos observar, la pieza 2.2 está completamente fuera del plano de oclusión, se ve intruida. Podríamos pensar en este momento, ¿habrá anquilosis o no? ¿O qué fue lo que pasó en esta zona? Ya vamos a ver las radiografías en un momento. Sus relaciones cadenas están en clase 1. Sus arcadas pues no tienen la conformación ideal, no son ovoidales. En este momento tenemos un poco de arcada rectangular, la presencia de diastemas, de tremas en la arcada superior. Entonces, cuando nosotros queremos, vamos a ver ahorita la radiografía panorámica, pues observamos que existe una zona que no se define bien en esta radiografía, a nivel de la raíz, y nosotros queremos saber qué está pasando. Entonces tomamos una radiografía periapical, que es esta radiografía que se observa acá. Si podemos ver, hay una reabsorción radicular externa. Esta la estamos asociando en este momento al trauma que él menciona haber tenido de pequeño. Si ustedes recuerdan, voy a regresar un momento. La posición que tiene este lateral, tanto por bucal como por palatino, le impide al endodoncista poder hacer un aislamiento que en la endodoncia es completamente obligatorio hacerlo. Entonces, cuando lo referimos al posgrado de endodoncia, ellos nos piden que por favor hagamos un poco de movimientos extrusivos para que ellos puedan hacer su tratamiento con todas las precauciones de aislamiento que se necesitan. Ellos, las pruebas de vitalidad están completamente positivas. Ahora, al momento de nosotros realizar los movimientos extrusivos, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, pero primero quiero mostrarles esto porque desde el inicio se hicieron la evaluación periodontal, no presentaba ningún tipo de sondaje mayor a 3 milímetros, muy poco sangrado, entonces la pieza periodontalmente se encontraba bastante sana. Al momento de nosotros hacer los movimientos extrusivos que les mencioné que se necesitaban para poder hacer el aislamiento en endodoncia, este es el cuadro que se presenta. Entonces, si ustedes recuerdan la primera radiografía, la resolución radicular, pues sí aumentó considerablemente y ya el endodoncista entra de lleno a poder trabajar sobre esta pieza dental para poderla conservar el mayor tiempo posible. Cabe mencionar que muchas de las piezas que yo les he presentado el día de hoy han estado condenadas a la exodoncia y lo que nosotros los ortodoncistas estamos tratando de hacer de ahora en adelante es extraer la menor cantidad de dientes posible, que el diente sea el que conserve la mayor cantidad y calidad de hueso en el paciente. Entonces, para este caso también requerimos de cirugía periodontal apoyada por el doctor Luis Antonio Callejas. La radiografía que les mostré hace un ratito de inicio. Se tiene que hacer un levantamiento de colgajo de espesor total, es una cirugía de acceso para que el endodoncista pueda sellar esa reabsorción. Recordémonos que también este es un caso de alta complejidad endodóntica. Aquí vamos a ver un poquito de cómo fue la cirugía. Al momento de ellos ingresar, eliminan cualquier tejido de granulación para poder tener acceso completamente a la reabsorción radicular externa que observamos en esta pieza. Se hace un sellado con MTA. Si ustedes observan, aquí tenemos se colocó una gutapercha intraconducto, esto con el objetivo de poder crear una barrera y que el MTA no invadiera el conducto radicular. Y aquí tenemos el colgajo ya posicionado con las suturas ya colocadas. Ya vamos a ver ahorita la evolución clínica y radiográfica que ha tenido este diente. Esta cirugía terminó en julio del 2019, la dejamos en observación un par de meses y fue hasta 3 meses después
donde ya nos dan bandera para poder nosotros iniciar los movimientos extrusivos. Ahora vamos a ver cómo se observa radiográficamente. Aquí tenemos los controles radiográficos de cómo iniciamos en junio del 2019 y cómo vamos en enero del 2020. Es bien importante, colegas, que siempre no nos confiemos únicamente de las radiografías, de las imágenes bidimensionales. Hay casos donde la imagen tridimensional es muy importante. Por ejemplo, en este caso, o en todos los casos que yo les he mencionado, pedir un CBCT es completamente válido. Menciono que sí tenemos los CBCTs de estos pacientes. Lastimosamente están archivados en la universidad y no tenemos acceso a eso en este momento, pero el CBCT es parte y es una herramienta muy valiosa para poder terminar de diagnosticar y hacer un adecuado tratamiento de estas piezas dentales. Ahora vamos a ver la evolución clínica. Si ustedes pueden ver, pues ya estamos casi llegando al plano de oclusión en la pieza 2.2. La pieza ha reaccionado muy favorablemente. No hemos tenido ningún problema al momento de moverla. Radiográficamente ustedes pudieron observar que tampoco hay ningún problema en toda la zona. De hecho, ya pues se controló bastante bien la reabsorción radicular, pero sí tiene que seguir en observaciones radiográficas y en control con el posgrado de endodoncia. Como conclusiones de este tema, tenemos que saber que todos nuestros tratamientos, no solo el tratamiento de conductos radiculares, tienen que tener una calidad previo al tratamiento de ortodoncia. Si el tratamiento de conductos radiculares en este tema en específico no es bueno, no es recomendable iniciar el tratamiento de ortodoncia antes. Tenemos que tener una salud periodontal, eso es básico y esencial. La aplicación de fuerzas tiene que ser muy cuidadosa. Tiempo como tal, no tenemos un tiempo 100% definido. Recuérdense que va a tener mucho que ver con el tipo de tratamiento endodóntico que tuvo, con el tamaño del área periapical que tenía el paciente inicialmente y cuál ha sido su evolución clínica y radiográfica que ha presentado. Actualmente es muy recomendable utilizar fuerzas ligeras e intermitentes para evitar aparición de lesiones de reabsorción radicular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. Excelente presentación, te felicitamos. Tenemos por aquí varios comentarios de felicitación para ti. Y en este momento voy a pasar a hacerte entrega de tu diploma de participación. ¿Me dices si lo logras ver ahí? Sí, gracias, José. El diploma dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma a la doctora Luisa Fernanda Álvarez Pérez por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 6 de mayo del 2020 y enseñada a todos, firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que, Luisa, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos.